Entonces, yo he escogido un tema que lo he denominado como democracia y hegemonía en América Latina, apuntes contemporáneos. Yo había presentado un borrador en las otras presentaciones en el decorrer del año, y en función de los debates que hemos tenido en las otras, en los encuentros, ¿no? Inclusive a partir de las colocaciones del profesor Lucio, he incorporado algunos retoques en general, y principalmente he intentado me aproximar bastante de las directrices generales de una lectura más dentro del ámbito, digamos, de la lectura gramsciana, ¿no? Entonces, de manera general, he estructurado mi presentación en torno de la cuestión, digamos, de cómo las democracias y hegemonías, ¿no? Han construido, han pasado por tensiones históricas y dinámicas semánticas, después la contemporaneidad latinoamericana, democracia y hegemonía, y dentro de ese tema más amplio de contemporaneidad, intento especificar un poco la discusión, digamos, de la ofensiva neoliberal y neoconservadora por la hegemonía en América Latina, y después los embriones populares de la disputa hegemónica, ¿no? Para después hablar un poco, digamos, a modo de conclusión de una forma general, ¿no? Entonces, eh, voy a trabajar un poco que en comienzo, ¿no? Hablando un poco de la introducción principalmente, ¿no? Hablo de que hay una idea general de lo que significaría, digamos, un ideario de democracia, ¿no? Y que estaría respaldado principalmente por una sociedad sustancialmente igualitarista, con aspiraciones universalizantes, una visión de régimen político que contenga mecanismos eficaces que impidan las tiranías del poder autocrático, ¿no? Su concentración en pocas manos, y que extingan las jerarquías y fortalezcan progresivamente el control popular. Eh, digamos que alimenta la necesidad de una amplia participación política con poder decisorio, transparencia informativa y rendición de cuentas. Los desafíos que las sociedades vienen enfrentando para la concreción de sus ideales han cuajado la historia latinoamericana de sangre y dolor. Un elemento que yo llevo bastante en consideración para poder pensar la construcción de esa hegemonía eh, que se encuentra en disputa en la actualidad, es la cuestión histórica de la construcción de América Latina, un poco acompañando los rasgos presentados tanto por Christian como por Lía, ahora poco, ¿no? Al respecto de la cuestión colonial, digamos, ¿no? Para el caso de América Latina, en persistente inserción subordinada en el sistema mundial, es indispensable registrar el carácter colonial que se extiende hasta el siglo XIX, con la consecuente implementación de su política imperial a través de sus representantes locales. Eso naturalmente no implica la ausencia de lucha, sino que la estructura de poder, además de excluir, eh, de diversas formas las interferencias de los subalternados, ha venido utilizando la represión como forma predilecta de dominación y o corrección de rumbos. A partir del siglo mencionado, los países hispanohablantes consiguen un proceso de independencia y creación de estructuras republicanas, siendo que para el caso brasileño su proclamación acontecerá solo al final de aquel siglo. No obstante, la estructura oligárquica y dependiente, heredera de la colonización, se instale perseverantemente en el poder. El siglo XX, no obstante un aparente despliegue de nomenclaturas en sus formas políticas de ejercer el poder nacional, la preponderancia autocrática marca a la ciudadanía restringida latinoamericana, relegando a la mayoría de la población, negros e indígenas principalmente. Los elementos constituyentes de la sociedad civil latinoamericana que se expresan en el accionar estatal se sustentan en la persistente pugna por el exterminio indígena y la esclavización de africanos en una relación moderna colonial que no fue superada en el siglo XXI. Esa subordinación históricamente construida, más por cohesión que por consenso, cimienta el tejido social desde el sur del Río Bravo,
así como asiduamente los sectores dominantes se empeñan en reforzar estos aspectos. El aspecto heterónomo mencionado no es accesorio para el caso latinoamericano, pues el carácter periférico persiste independientemente de quien lo conduzca. Desde la inserción en el presente sistema mundo moderno colonial, el carácter extractivista de nuestro país está marcado a hierro y fuego desde su inicio. Las variaciones de intensidad pueden ser acompañadas con los vaivenes del escenario internacional, así como la industrialización que algunos de los países alcanzaron, además de tardía, se ha inscrito en el desarrollo desigual y combinado que compone la producción mundial, no precisamente por el volumen, sino por la escasa autonomía. Las formaciones geopolíticas y económicas que se suceden en las últimas 2 décadas del siglo pasado y se constatan en la contemporaneidad han conducido a una disputa hegemónica que desafía el eje eurocéntrico del cual somos caudatarios en estos poco más de 5 siglos. Las crisis orgánicas del capitalismo, denominada como estructural por Metzaros, parece experimentar picos con cada vez mayor frecuencia, siendo que a cada sobrevida la concentración de riquezas es más intensa. Al mismo tiempo, en la senda del proceso de deslocalización industrial llevado a cabo en estas últimas 4 décadas, de acuerdo con Harvey, se fortalece la economía china, despuntando al mismo tiempo como principal destino de las exportaciones latinoamericanas, siendo que uno de los corolarios de este rápido crecimiento se traduce en el embate por la supremacía mundial, que por su vez trae como consecuencia una exacerbación del carácter extractivista y un paulatino desmantelamiento del parque industrial. La región, una vez más, no actúa en la propulsión de las innovaciones tecnológicas que prometen profundas transformaciones sociales y en la producción de mercancías. Destacamos entre ellas la inteligencia artificial, fuentes de energías alternativas no fósiles y la robótica, lo cual coloca a los latinoamericanos, en lo mejor de los casos, como meros consumidores. Al mismo tiempo en que consideramos América Latina de conjunto, contemplando como criterio analítico la inserción heterónoma en la geopolítica mundial, es la propia dinámica de las disputas hegemónicas en niveles nacionales que construyen las relaciones de fuerzas que dialécticamente incidirán en los niveles de sumisión a los designios imperiales o en la posibilidad de instalar procesos democráticos populares. Con esto queremos afirmar que es eminentemente en los niveles nacionales que la disputa hegemónica ocurre, con las particularidades propias de las historias que componen sus pueblos, las características de las relaciones de poder que configuran una determinada hegemonía. Los límites que se evidencian en la posibilidad de establecer una estabilidad con directrices neoliberales asfixia la democracia restringida y formal vigente, provocando la proliferación de estados de excepción como recursos de manutención de la dominación. La concepción crecientemente incorporada para analizar las sociedades, con énfasis en el presente siglo, para el caso latinoamericano, de Estado integral, permite pensar indisociablemente las relaciones entre sociedad civil y sociedad política. Esta perspectiva pone en escena la potencialidad de lucha político-cultural de los sectores sociales subalternados por la hegemonía en el ámbito de la institucionalidad vigente. Al mismo tiempo, se constata que la forma a través de la cual se dinamizan vastos sectores subalternados de la sociedad en dirección a tendencias igualitaristas conduce necesariamente a procesos decisorios que se enmarcan en diversas formas de ejercicio de democracia directa. Movimientos y organizaciones sociales, eventualmente colindantes con partidos políticos, están al frente de las disputas por las hegemonías nacionales que se descortinaron en el transcurso de los 3 primeros lustros de este siglo. Los pueblos indígenas se destacaron con mayor incidencia en la región andina, así como los campesinos y cimarrones, un amplio espectro popular en torno de las pautas feministas y ecológicas, aliadas a una diversidad de organizaciones sociales que surgieron y consolidaron en ese periodo, tensionando en la actual coyuntura de ofensiva imperialista por una mayor democratización y participación política que contemple la diversidad que caracteriza a Latinoamérica. Ahí es uno de los subtítulos que había presentado inclusive en el borrador. Yo hice algunas transformaciones bastante significativas, pero como el tiempo es escaso, voy a
dejar un poco de lado esa discusión en torno de las democracias y hegemonías y tensiones históricas y dinámicas semánticas, que habla un poco, digamos, de una cierta construcción histórica, de un debate en torno de la idea, digamos, de cómo se construye la visión de democracia en una perspectiva elitista, ¿no? Históricamente, y después cómo que se va construyendo a partir de las luchas, ¿no? Luchas de clases, de una forma general, otra perspectiva de democracia, ¿no? Democracia que después va a ser denominada como democracia popular de una forma general, o democracia directa, ¿no? Y participativa, ¿no? Entonces, esa parte voy a saltar por causa del tiempo, ¿no? Y voy a, un poco más adelante, cuando voy a referirme principalmente a la cuestión más contemporánea, ¿eh? Que es la contemporaneidad latinoamericana, ¿no? Que me parece que es más, para continuar el debate más próximo, es también donde más trabajé las cosas diferentes de aquello que constaba en el borrador, ¿eh? Entonces, en torno de la contemporaneidad latinoamericana, ¿eh? Democracia y hegemonía, en el inicio del presente siglo se verifica en diversos países latinoamericanos diversas reacciones populares al empobrecimiento de la aplicación de las directrices neoliberales. La ascensión de gobiernos progresistas se nutre de la fuerza de la contestación que se esparce de norte a sur de Latinoamérica. Dwight Serrey y Oviña denominan a los gobiernos y sus transformaciones sociales en ese periodo con la sigla de CINAL, Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América Latina. Un amplio debate por perfeccionar esa caracterización ha llevado también a retomar el concepto de populismo, cesarismo progresivo, revolución pasiva, desmovilización y otros conceptos congéneres. Recordemos que las directrices neoliberales se caracterizan en apretada síntesis por una creciente financiarización de la economía, la precarización de las relaciones de trabajo, un estado mínimo en lo social y, resumidamente, en una intensa mercantilización de la vida y la acumulación por despojo, materializándose en el campo por la expulsión de campesinos, indígenas y cimarrones. Estas políticas vienen insistentemente buscando su implementación con diversa intensidad y formas desde la experiencia seminal del golpe de Estado ejecutado por Pinochet en Chile. Las experiencias progresistas, variadas en sus características nacionales, se inscriben en la vaga que el imperialismo estadounidense crea en su dedicación en influenciar el Oriente Medio, las ex repúblicas del bloque soviético y el norte de África, así como el boom de las commodities del flamante gran comprador chino. Esa conjuntura, que tiene su ápice en el segundo lustro de este siglo y sufre un declive durante el tercero, permite significativa distribución de rentas y el acceso vía consumo a bienes sociales anteriormente restrictos a una parcela significativa de la población. Ahí tengo una cita de un texto de Lucio Oliver, diciendo que los gobiernos progresistas se doblegaron a las políticas globalizadoras impuestas sin caracterizarlas y sin educar críticamente a nuestras sociedades, haciendo abstracción de la relación de las políticas progresistas con las relaciones orgánicas del capitalismo transnacional y la red mundial de poder que sobredetermina las políticas nacionales latinoamericanas de cambio. Sin comprender los procesos de la mundialización de capital, el dominio financiero y los proyectos estratégicos de poder y política de las grandes potencias, las grandes mayorías latinoamericanas asumieron que las políticas progresistas podían avanzar sin contradicciones y obstáculos. Y entonces, al mismo tiempo que fue posible observar un desestímulo a la participación política de organizaciones populares de forma autónoma. Todavía que en diversos países, específicamente Bolivia y Venezuela, la institucionalidad haya sido transformada, la mayoría de los gobiernos de la región cooptó grande parte de los intelectuales orgánicos para el aparato estatal, sin fortalecer el espíritu colectivista a fin de sembrar otra arquitectura de ejercicio del poder. Aquellos que al menos avanzaron para un discurso antiimperialista no supieron consolidar una concepción autónoma democrática popular. La sustentación de la propuesta progresista viene demostrando una sombría fragilidad en la senda de la sustentación del cambio de la coyuntura internacional, lo cual puede relacionarse con la medida en que ha ido alejándose de los sectores a los cuales decía representar.
Si de manera general al inicio de las gestiones gubernamentales de los gobiernos progresistas se verifica una ampliación de la participación política de los sectores populares movilizados y de los partidos con mayor afinidad, a seguir en la búsqueda por la gobernanza, entre comillas, las alianzas se amplían al mismo tiempo en que con frecuencia se aleja de los movimientos sociales. En la medida de esas dinámicas también los espacios en la sociedad política tienden a desaparecer y o a perder su poder decisorio, desandando los tímidos avances democráticos conquistados. Hay un subtítulo de ese título anterior que dice así: la ofensiva neoliberal y neoconservadora por la hegemonía en América Latina. A partir de mediados del tercer lustro de este siglo, los Estados Unidos vuelven a prestar atención a su patio trasero, entre comillas, a la par de verificar la investida de China en Latinoamérica, las consecuencias de la crisis económica que se deflagra a partir de 2008 en el corazón del sistema financiero, la primavera, entre comillas, propiciada por las commodities y la búsqueda por el fortalecimiento de la hegemonía estadounidense serán sentidas fuertemente a partir de esas circunstancias. Interesa registrar también que los fracasos de las investidas imperiales estadounidenses en el Medio Oriente redoblaron los esfuerzos por aproximar cada vez más la región a sus designios, como forma de resistir a su condición. Esa inflexión ofensiva del imperialismo en los países latinoamericanos promovió una reunificación de los sectores dominantes nacionales en busca de la retomada de influencia en la sociedad civil y el forcejeo por apropiarse del Estado. Ahí, recurriendo inclusive a golpes de Estado cívico-militar, como el caso de Bolivia 2019-2020, esta conjunción conjuntural compuesta por las viejas y nuevas oligarquías aliadas al agronegocio, las empresas mineras, el sector financiero y sus personeros, así como sectores medios reaccionarios, como los militares, los judiciales, los medios de comunicación corporativos, buscan cambiar la relación de fuerzas. Si la visión de mundo que se alimentó en el periodo progresista se podría asimilar como una búsqueda por la igualdad económica y social, el vendaval que se desata a partir de las interferencias en Honduras, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, para citar con alguna cronología, procurará no solo neutralizar la desigualdad, sino plantear gobiernos con este matiz. A partir de esa coyuntura se deflagra en la región una intensa disputa por una visión de mundo, el servilismo neoliberal, y una mudanza radical en el sentido común que busca la aceptación resignada por la desigualdad social. Para tal desafío, viene haciendo uso de inteligencia artificial en las redes sociales, inculcando ideas que niegan el sentido común anteriormente construido para un público inicialmente permeable a su ideología. La negación de la ciencia y del conocimiento conduce al desprecio de las evidencias. La manipulación de los hechos viene sirviendo sistemáticamente para subvertir las reglas sociales e institucionales que fundamentan los derechos civiles y sociales. Estos mecanismos de disputa hegemónica de los sectores dominantes se esparcieron con diversa intensidad temporal y geográfica por Latinoamérica, incidiendo en la visión de mundo de parcelas significativas de la población. En países como Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Colombia y Perú, ese ideario puede ser constatado no solo en las redes sociales. Para la consecución de sus objetivos, regimentó iglesias evangélicas con relaciones umbilicales con sus pares estadounidenses, que se tornaron diseminadores del ideario neoconservador con el fin de reafirmar la eugenesia y el racismo y combatir el feminismo, la diversidad sexual y el conocimiento históricamente adquirido. En un frente complementar, pero no secundario, fueron convocados los medios corporativos de comunicación que han conformado una muralla informativa, propagan impunemente visiones parciales de la realidad y militan claramente para instalar ese nuevo normal, entre comillas. En ese proceso de confusión social por naturalizar aquellos pocos valores de los gobiernos progresistas intentaron afirmar, esa avalancha baraja las leyes e instituciones de acuerdo con sus intereses. El ansia cesarista de buena parte de sus experiencias a menudo desconoce la división de poderes y busca reafirmar elocuentemente valores sociales que refuerzan la subordinación. La incidencia significativa por la consolidación de su hegemonía en las naciones latinoamericanas, además de buscar recolonizar la sociedad civil, ha retomado sectores importantes de sus poderes judiciarios y legislativos,
siendo que por momentos captura la sociedad política, tensionando por un Estado integral a sus intereses. Esta situación puede ser comprobada en el gobierno Bolsonaro en Brasil, durante la presidencia de Macri en Argentina, durante el golpismo de Áñez en Bolivia, en los gobiernos de la última década en Colombia, para ilustrar someramente. El discurso de combate a la corrupción y un supuesto cuidado con la seguridad conduce inevitablemente al empoderamiento del brazo armado estatal en su conjunto, para lo cual, una vez más, los medios corporativos de comunicación despliegan su fuerza movilizadora. Aquí se torna necesario destacar el papel que los militares vuelven a ganar, que no raro buscan rememorar su poder ejecutivo de la época del Plan Cóndor, lo cual potencializa la criminalización de la pobreza, la protesta y de los movimientos sociales. Se busca arraigar una narrativa por aquello que puede ser considerado nacional o patriótico, que además de disputar el poder identitario implícito, acusa arbitrariamente otras visiones de mundo como extranjeras, por tanto invasoras. Estas artimañas ideológicas también hacen parte de los mecanismos de segregación social, lo cual repercute violentamente en los pueblos indígenas y cimarrones. Por medio de entrenamientos y activismo a partir de think tanks y de becas en determinadas universidades estadounidenses, se ha conseguido formar un batallón de intelectuales convictos de las virtudes del libre mercado y del Estado mínimo. Estos se han esparcido por empresas, espacios educacionales, medios corporativos de comunicación, reparticiones públicas y parlamentos, contribuyendo incansablemente con la reafirmación de los fundamentos del ideario neoliberal en la tentativa de comandar la sociedad civil, ocupando también espacios crecientes en la sociedad política. Los mecanismos de actores en escena por la disputa hegemónica en cada uno de los países asumen características propias, tanto en intensidad y amplitud, cuanto en la participación de cada uno de estos sectores. La guerra de posiciones es sin cuartel en el cotidiano del sentido común y busca restablecer la débil hegemonía neoliberal. En ese contexto, consideramos importante comprenderla como la funcionalidad imperial del papel que cada uno de los países desempeña en el escenario internacional. La aparente disputa por el liderazgo mundial entre Estados Unidos y China reconfigura el papel subalterno de América Latina, pues la sumisión a ciegas a los comandos estadounidenses conlleva a un fortalecimiento de la vocación, entre comillas, extractivista de acuerdo con sus intereses, así como deslinda en una ingente desindustrialización de la región. La profundización de la dependencia de bienes no primarios en la lectura del centro del sistema fortalece la producción de los mismos en los Estados Unidos, al mismo tiempo en que en la presunta consolidación de la hegemonía de esa visión de mundo redundará para las mayorías una resignación subalternizada en la sociedad. Después el otro polo de esa discusión, que es justamente los embriones populares de la disputa hegemónica. Voy a leer por lo menos una parte, voy a hablar una parte por lo menos de ellas, ¿no? Ya que el tiempo se está agotando, ¿no? Entonces, rápidamente, la contrainsurgencia a que Marini se refería como estrategia principal llevada adelante por los estados latinoamericanos en la implementación del neoliberalismo en los años 70, parece verse internalizado en sus sociedades civiles en esta fase. Es posible aventar la posibilidad, en la presente coyuntura, que los esfuerzos por mantener el liderazgo del concierto mundial para el bloque en el poder estadounidense no dejan otras alternativas en su lógica que mantener la hegemonía en Latinoamérica, aunque sea a la fuerza. Desde el punto de vista de los sectores dominantes, todavía que desconfíen que la disputa por la hegemonía en la sociedad civil es un campo extremadamente inestable para sostener una ideología neoliberal y neoconservadora, el recurso a los trazos cesaristas de dominación están continuamente vigentes. De acuerdo con los aspectos someramente mencionados, estaríamos ante una tentativa de revolución pasiva, inducida por circunstancias internacionales que provocan alteraciones en las relaciones sociales internas sin que haya una fuerza disruptiva jacobina capaz de intervir las relaciones entre las clases. Esa es una cita del Rollo de 2019. Las adaptaciones que la manutención hegemónica implica para los sectores dominantes se desdoblan en aumento de los servicios de inteligencia, vigilancia electrónica e informacional, en una suerte de guerra de amplio espectro o de guerra híbrida. Más allá de esa invectiva del imperialismo estadounidense,
y sus socios nacionales, la capacidad organizativa de los movimientos sociales, la reconstrucción de los partidos políticos ya viene demostrando su capacidad de recuperar su memoria histórica de lucha. La hazaña que la ofensiva actual despliega no ha conseguido consolidarse, pues se observa en la contemporaneidad una diversidad de reacciones populares. Durante 2019-2020, intensas movilizaciones populares tomaron las calles en Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala y Colombia, protestando contra las políticas gubernamentales orientadas por el neoliberalismo, colocando la disputa en la sociedad civil por alternativas societarias. El caso boliviano es el que parece avanzar en el proceso de retomar la sociedad política, todavía en el ámbito de una lucha intensa en la sociedad civil por una hegemonía que se orienta para una democracia más participativa y popular. En los otros países mencionados, la pugna por ampliar los espacios populares está en andamiento, con desafíos considerables en lo que se refiere a la construcción de un marco teórico programático rumbo a una práctica que instaure una nueva relación de fuerzas que impacte la sociedad política duraderamente. Vislumbras en los países latinoamericanos una proliferación y diversificación de organizaciones y movilizaciones feministas que estremecen la sociedad civil con sus demandas que cuestionan el status quo. La creciente capilaridad con que estos movimientos van ganando terreno en la sociedad civil permite divisar su capacidad transformadora. Al mismo tiempo, los pueblos indígenas han recobrado su importante protagonismo desde el inicio de este siglo, haciendo sentir su importancia en diversas sociedades civiles en las naciones latinoamericanas, manifestando creciente papel en las sociedades políticas. También los movimientos antirraciales vienen ganando espacios en las agendas políticas nacionales en pugna por mayor incidencia en las sociedades civiles, tanto por demandas territoriales cuanto soberanas y emancipadoras. La violencia estatal con que los bloques en el poder han respondido a las protestas populares, como los hemos visto en Chile, Ecuador, Haití, Bolivia y Colombia, así como de forma menos generalizada en Brasil y El Salvador, busca imponer una orden de difícil manutención. Desde el inicio del presente siglo, hemos visto el fortalecimiento de los movimientos feministas y de las comunidades tradicionales que parecen sostener su capacidad de lucha y una amplia capilaridad de sus reivindicaciones. Evidencia una necesidad urgente de aglutinación de los diversos sectores en lucha, siendo que todos los sectores populares son alcanzados por las medidas autoritarias de esta coyuntura. Bien, no voy a poder seguir adelante, voy a leer un poquito más solamente, ¿eh? Entonces, no es posible anticipar las formas democráticas que podrían construirse como forma de combatir la tentativa de instalar una hegemonía neoliberal y conservadora, pero la reacción al estado de cosas tiende a pasar por la lucha contra el empobrecimiento, las reivindicaciones territoriales y culturales de los pueblos indígenas y cimarrones, así como por las organizaciones alrededor de la causa feminista. Las posibilidades de encaminar para un proceso democrático popular apuntan para la necesidad de un, abre comillas, movimiento orgánico de luchas sociales y políticas articuladas a las luchas de ideas y concepciones de los grandes grupos sociales en acción. Fecha comillas, cierra comillas, que es una citación de un texto de Lucio. El momento catártico en el que se presenta un nuevo bloque histórico en la consecución de otra hegemonía es el desafío ante el que se depara la lucha en proceso que tiene lugar en América Latina. Y eso es prácticamente la parte final, hay otros pocos elementos al final, pero la idea principal del texto es justamente esa, poder hablar un poco cómo se construye dialécticamente esa lucha por la democracia en el ámbito de la hegemonía contemporánea. Ese es el objetivo y vamos a ver cómo que eso ustedes lo ven para que también pueda aprimorar ese escrito. Agradezco la disponibilidad del tiempo.